Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea derramada abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los Fundamentos de la Fe Cristiana, tomo 3. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar estas palabras para darlas a todos ustedes. Santos, vamos a elevar una oración para que el Espíritu Santo tome el control de la esfera, para que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Señor, oramos para que usted venga a hablarnos, para que usted nos ilumine, Señor. Podamos ver tu luz, seamos, Señor, ganados y seamos fortalecidos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros. Y permita que nuestra fe crezca cada día más, Señor. Podamos ser consolidados en este ministerio maravilloso que es la edificación de tu cuerpo. Gracias por cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje hoy. Señor, oramos para que sus corazones sean abiertos. Oramos para que tomen la esfera. Señor Jesús, en tus manos estamos. También ata a tu enemigo todo lo que él quiera levantar, Señor. Sácalo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a revisar la lección número 10. El proceso de la redención, parte 2. Lectura bíblica. Proverbios 28:13, Juan 8, del 1 al 11, y Romanos 3:25 al 26. Carga a impartir el arrepentimiento y la confesión de pecados. Después de creer en el Señor, todos nuestros pecados son perdonados por la obra redentora de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer si volvemos a pecar? Incluso después de la salvación, los cristianos pecan. ¿Cómo tratamos con esos pecados? ¿Cómo trata Dios con ellos? Pero antes de aclarar estas interrogantes, debemos entender que el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, en el cual Él derramó su sangre para lavar nuestros pecados, ocurrió una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre de los animales para hacer propiciación por sus pecados y por los pecados del pueblo. Sin embargo, eso no quitaba los pecados, solo los removía, solo los cubría. Los pecados solamente eran puestos a un lado hasta que viniera Cristo y efectuara la obra redentora. Leamos Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados, la obra de Cristo fue perfecta, fue completa, fue necesaria solo una vez para obtener la redención eterna. No como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote ofrecía todos los años, una vez cada año, la misma sangre de los animales, que no podía quitar los pecados.
Por eso, amados, leamos Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Aleluya. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el Señor. Amado, el Señor obtuvo eterna redención. Quisiera leer con ustedes también Hebreos 10, del 1 al 14. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio o ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni se agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aleluya, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús se ofreció una vez y para siempre, amados hermanos, en un solo sacrificio por los pecados. Como dice el versículo 12, Él ejecutó la redención una vez y para siempre. Amado, la sangre que Cristo derramó en la cruz no fue como la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, que tenían que ser derramadas siempre, sino que ella tiene eficacia eterna. Aleluya. Ella nos purificó una vez y para siempre. Hermanos, no necesitamos que se haga otra purificación por nuestros pecados, porque ya nuestros pecados fueron purificados una vez y para siempre. Entonces, amados hermanos, ¿qué hacer si pecamos después de la salvación? Quisiera leer con ustedes 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aleluya, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces aquí vemos algo, hermano. Dice, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Aleluya. Esa palabra griega para abogado es paracleto. Para significa al lado y cleto significa ayudante, asistente, auxiliador. Cuando unimos estas dos palabras,
obtenemos el significado alguien que nos ayuda, alguien que tenemos a nuestro lado y alguien que nos socorre. Amados hermanos, ¿quién es este abogado? ¿Quién es este Paracleto? Este Paracleto es Cristo, es nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. Él nos socorre, Él nos defiende en la presencia del Padre. Los griegos usaban esta palabra para referirse al abogado defensor en el tribunal. Amado, cuando pecamos, hay alguien en la presencia del Padre defendiéndonos. ¿Quién es? Aleluya, es Jesús, el justo. Amado, Él es el único justo que pudo cumplir la justicia de Dios y perdonar nuestros pecados. Santos, el Señor no nos defiende ante el Padre para justificar nuestros pecados, como lo hacemos nosotros después de desobedecer y pecar. Vamos a ver el ejemplo de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, del 10 al 13. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Yo le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te demandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vean que ellos se justificaron cuando cometieron el pecado. Ellos no admitieron, o tal vez sí la admitieron, pero no era culpa mía. Es como cuando nosotros decimos: nosotros pecamos porque la tentación es fuerte. Y una vez estamos excusándonos, defendiéndonos. Hermano, nosotros pecamos porque la carne es débil. También podemos decir: hermano, no sabía que eso era pecado. Y también decimos: fuimos engañados por Satanás. Amado, cuando nos justificamos, ¿qué realmente estamos diciendo? Estamos diciendo en esta frase: ah, pobrecito yo. Y eso hace, hermanos, que no tratemos con el pecado. Santo, cuando usted se defiende, usted le usurpa el lugar al Señor como su defensor. Recuerde que el Señor es su abogado, no usted. El único que puede abogar por usted se llama Cristo. Entonces, ¿cómo nos defiende Cristo ante el Padre? Leamos primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Hermanos, su defensa se basa en su sacrificio propiciatorio en la cruz. Dado que este sacrificio propiciatorio con la justicia divina, el Padre no tiene base como castigarnos por nuestros pecados. Al contrario, está obligado a perdonarnos. Amados hermanos, la deuda que nosotros teníamos con Dios fue pagada a través de la sangre de Cristo. Amados, en la cruz todos nuestros pecados fueron perdonados. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Amados, quiere decir que la base del perdón es la sangre que el Señor derramó en la cruz. Amados, nosotros vemos que la obra del Señor Jesús como Salvador es para los pecadores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como leemos en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él consumó la obra de salvación en la cruz. Según Juan 19:30, cuando Él dijo: consumado es. Santo, pero su obra como abogado es para los cristianos que pecan. Como abogado, Él aplica esa obra ante el Padre. Quiere decir que Él intercede por nosotros al Padre. Ya el Padre no puede condenarnos. Ya para nosotros no hay condenación, porque hubo alguien que pagó un alto precio y satisfizo la exigencia de la ley de Dios.
Por eso hoy Dios Padre tiene que perdonarnos, porque ya sus exigencias fueron cumplidas. Amados hermanos, hemos visto qué hace el Padre y el Hijo cuando pecamos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando pecamos? Leamos 1 Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos que para poder percibir que hemos pecado, debemos andar en luz, para ver lo que hacemos, y nuestras conciencias pueden ser iluminadas y ella puede condenar al pecado. Amados hermanos, si andamos en tiniebla, no percibiremos cuando pecamos. Por eso debemos ir al Espíritu, donde está la luz de Dios. ¡Aleluya! Leamos Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¡Aleluya! En Juan capítulo 8 vemos un ejemplo de una mujer que fue sorprendida en un caso de adulterio. Este era un pecado visible, fácil de juzgar. Pero los que la llevaron no habían visto los pecados ocultos que habían en ellos. Ellos se creían muy justos hasta que fueron a la luz, es decir, a Jesús. Y sus conciencias fueron iluminadas y vieron que eran hasta peor que esta mujer. Porque ellos no solo querían matar a la mujer, sino que también querían matar a Jesús. ¿Usted conoce cuál es su intención cuando juzga a un hermano? Quisiera leer con ustedes el versículo 7 de Juan 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos vieron cuál era su intención. Quisiera leer con ustedes Mateo capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amados hermanos, estas personas estaban ciegas, sin darse cuenta de sus propios pecados. Pero el hablar del Señor fue luz para ellos. Amados, necesitamos orar para que Dios alumbre nuestros ojos y podamos percibir lo que hacemos. Por eso, amado, antes de juzgar a alguien, necesitamos revisar nuestra condición. Tal vez veamos los pecados de otros, pero lo que está escondido, necesitamos recibir la luz del Señor, para que podamos percibir lo que hay en nosotros. Amados, gracias a Dios por su palabra. Ella es luz que alumbra nuestro camino. Leamos Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amado, que la palabra del Señor pueda alumbrar nuestras vidas, para que podamos abrir nuestro corazón y recibir la luz de Dios. Amados hermanos, cuando somos iluminados, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Vamos a leer 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra reacción debe ser confesar nuestros pecados. Ahora surge una pregunta: ¿puede una confesión vacía obtener el perdón de Dios? No. ¿Qué es una confesión vacía? Amados, es la que sale solo de la boca para afuera, pero seguimos con la misma actitud, es decir, solo confesamos para salir del paso. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra confesión? Amados, debemos reconocer
que lo que hacemos es pecado y debemos tratarlo como tal. Podemos dar un ejemplo de una persona alcohólica. Para tratar su problema, primero tiene que reconocer que es alcohólico. Y de allí empieza el proceso de su recuperación. Igualmente nosotros debemos reconocer cuando somos iluminados nuestros pecados para poder tratarlo. Si usted no ve que lo que usted hace es pecado, siempre tendrá una justificación. Cuando usted miente, cuando usted murmura, cuando usted se aira, cuando usted dice palabras deshonestas, cuando usted es grosero, irrespetuoso, altanero, orgulloso, envidioso, maldiciente, pendenciero, etcétera, etcétera, etcétera. Usted necesita darse cuenta que eso, hermano, estás mintiendo. Hermano, está murmurando. No, señor, yo estoy haciendo eso porque él se está portando mal. Hermano, dijiste una palabra deshonesta. No, hermano, se me salió porque tú me hiciste tal cosa. Debemos percibir que somos nosotros para tratarlo, para que cuando confesemos nuestros pecados, la sangre de Cristo los limpie. Por eso, podemos decir que sin arrepentimiento, nuestra confesión es vacía. Hay hermano dice, bueno, yo ya meteré una mentira y pues pido perdón. Amados hermanos, esa confesión es vana. Porque cuando tú percibes que es mentira, la conciencia debe activarse y condenar el hecho de lo que estás haciendo. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Cuántas murmuraciones has tenido en tu vida? Aún tienes tiempo en la iglesia y cuántas palabras deshonestas han salido de tu boca. ¿Por qué ellas siguen saliendo? ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo envidiando? Porque nosotros necesitamos aborrecer el pecado. Para aborrecer debo darme cuenta que esto desagrada a Dios y ofende a Dios. Amados hermanos, ¿qué pasaría si yo no confieso mi pecado? Voy a dar por lo menos 2 puntos. 1. Dejan inmundicia en las personas y estas van oscureciendo nuestra conciencia hasta tal punto que la dejan insensible al hablar de Dios. Nuestra conciencia queda cauterizada. Nos lleva a tener un corazón duro, donde la palabra de Dios no penetra. Cuidémonos de esto, hermanos, porque Dios nos hablará y estará hablando, pero nosotros quedaremos sin provecho. Segunda consecuencia, si nosotros no confesamos nuestros pecados, quisiera leer con ustedes Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados, amados hermanos, nos alejan de Dios. Él cierra su oído a nosotros. Por eso nosotros necesitamos humillarnos y confesarlos. Quisiera leer un versículo muy conocido por todos nosotros, Segunda de Crónicas 7:14. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Alabado sea el Señor. Debemos humillarnos, hermanos. Por eso, amados hermanos, debemos limpiar nuestra conciencia, porque ella es la que tiene la función de acusarnos o defendernos con relación a los pecados ante Dios. Leamos Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolo o defendiéndole su razonamiento. Y 1 Corintios 4:4.
porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Cuando cometemos algún pecado contra Dios, contra los hombres, hermanos, ella nos acusa y condena, para que lo confesemos. No hagamos caso omiso a este sentimiento, amados hermanos. Y la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas. Leamos Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, aleluya, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer también Salmos 32 del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, aleluya, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Cuando leemos este versículo, el salmista muestra que mientras no confesaba su pecado, él se sentía desanimado, débil, pero cuando él confesó su pecado, fue librado. Alabado sea el Señor, que podamos confesar nuestros pecados, no podamos ocultarlo. Y quisiera leer con ustedes Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, amados hermanos, si tenemos algo oculto, algo vergonzoso, necesitamos confesar nuestros pecados. Por una parte, si ofendimos a Dios, debemos confesárselo a Dios. Pero si ofendió a los hombres, usted necesita confesarlo. Señor Jesús, y disfrutará de una paz maravillosa, porque tendremos paz con Dios. Disfrutará de la presencia de Dios. Amado, no permanezca en tinieblas. No permanezca fuera de la presencia de Dios. Hermanos, que Dios pueda iluminarnos en este día, podamos confesar nuestros pecados, tratar con ellos, y podemos disfrutar de su maravillosa presencia. Hermanos, después de la salvación, si cometemos algún pecado, no será necesario que Cristo sea crucificado de nuevo, así como no era necesario que Moisés golpeara la roca por segunda vez. En Números 20, del 1 al 13, el Señor le dijo a Moisés que le hablara la roca y le daría agua. Y esta roca, según 1 Corintios 1:4, representaba a Cristo. Al herir la roca la primera vez, representaba la crucifixión del Señor. Así que no había necesidad de herir la roca 2 veces. Bastaba con hablarle y le daría agua. Es lo que dice en Números 28. Con respecto a nuestros pecados, no es necesario que Cristo sea ofrecido nuevamente como ofrenda. Lo que necesitamos es confesar nuestros pecados para ser perdonados. Tenemos un abogado, aleluya. Solo debemos dejar que Él nos defienda. Hermanos, no nos justifiquemos más. Hermanos, admitamos nuestra culpabilidad, arrepintámonos y confesemos nuestros pecados. Y el Señor hará lo demás. Y tendremos una vida de iglesia victoriosa. Y el enemigo no tendrá nada en nosotros con qué señalarnos, con qué acusarnos, así como le hizo a Josué, hijo de Josada, en Zacarías 3. Él pudo acusar a Josué porque tenía vestiduras viles. Cuando tenemos acciones injustas, Él tiene cómo acusarnos, cómo condenarnos. Pero amados, hoy podemos ser librados de esto, confesando nuestros pecados. Gracias al Señor, hoy tenemos un abogado maravilloso. Hoy tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados.
y podemos vivir una vida victoriosa. No menospreciemos lo que el Señor nos ha entregado. Dios los bendiga. Amados hermanos, para rumiar estos mensajes, quisiera hacerles las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es la base para que Dios perdone nuestros pecados? Pregunta 2. Explique la diferencia entre el Señor Jesús como Salvador y como abogado. Pregunta 3. ¿Qué debemos hacer para que Dios perdone nuestros pecados después de la salvación? Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio por los pecados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Pregunta 5. ¿Por qué no debemos justificar nuestros pecados? Pregunta 6. ¿Cuál es la relación entre la crucifixión del Señor y el pasaje de Números 20? Dios los bendiga. Hasta una próxima entrega. Amén.